It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around, looking for a friendly light. But I see nothing. No eyes. Bueno, buenas tardes a No todos. eyes. Buenas tardes a todos. Hola a todos, ¿ahí me escuchan? Bueno, quería darles la bienvenida y desearles buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Gaidulevi, soy directora del Instituto de Género e Inclusión de la Universidad Siglo XXI. Y en este encuentro del ciclo que estamos realizando, vinculado a temas de género y el impacto que está teniendo la pandemia, vamos a hoy poder trabajar sobre las mujeres líderes que están liderando en este contexto, y lo que queremos además es conocer sus historias y conocer cómo sus experiencias de vida y demás impactaron a la hora de tomar decisiones y de llevar adelante cada una de ellas las organizaciones en las que están trabajando. Y quería también agradecer a quienes han organizado en conjunto con el Instituto este ciclo, que es el área de diversidad sexual, integrado por Milena Rabat y Agostina Cataño, y el Centro de Vinculación de la Universidad Siglo XXI. Y además agradecer la presencia de todos ustedes en todos los rincones de Argentina que se suman cada uno de estos encuentros a acompañarnos. Voy a presentar brevemente, porque cada una va a contar su historia, a quienes hoy nos van a estar acompañando. La magíster María Belén Mendé, que es la rectora de la Universidad Siglo XXI, una de las pocas mujeres rectoras en la Argentina, así que nos va a contar cómo es esa experiencia. Liliana Parodi, que es gerente de programación de América TV, y que también, digamos, es una industria que ha tenido un rol crítico en este contexto, para dar respuesta, para poderse adaptar a seguir funcionando en el medio de la pandemia, y es también de las pocas mujeres que lideran medios como canales abiertos acá en la Argentina. Y después va a estar acompañándonos también Carolina Castro, que es directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de Industrias BIDI, que es una autopartista clave del sector, y en ese sentido va a contar su experiencia como empresaria, y también es prosecretaria de la UIA, cargo que nos enorgullece que Carolina ocupe, porque es de las primeras mujeres de la mesa chica de la UIA en no sé cuántos años, ya nos dirás, pero 80 y largo seguro. Así que, y más también. Y bueno, y por último, que por un tema de agenda imprevisto, va a estar Silvia Tenacinia, pero se va a estar sumando a las 6 de la tarde, y quien es la gerente principal de Banca Comercial Santander Argentina, y quien nos va a estar compartiendo también cómo trabajó y cómo lideró en un sector que es crítico, como fue las entidades financieras y particularmente los bancos, a partir de lo que fue la cuarentena y las distintas medidas que se tomaron de prevención. Así que bueno, un poco para dar contexto y solo 2 minutos de por qué elegimos trabajar estos temas. Y primero que nada, porque todavía la presencia de mujeres en puestos de alta dirección sigue siendo una deuda. Saben que hay Grant Thornton, que es una de las principales consultoras que van haciendo distintas investigaciones sobre lo que hace al mundo empresario. Tiene un informe hace 15 años donde analiza qué cantidad de mujeres o qué aparecen en posiciones de alta dirección. Y este año, en el informe 2019, que es el último registro que tienen,
el porcentaje de mujeres en alta dirección es el 29%. Y la cantidad de empresas donde hay mujeres en alta dirección es el 87%. Quiere decir que todavía hay más de un 10% de empresas que no tienen mujeres a niveles directivos. Y este dato es también muy importante porque si bien hubo avances, en estos 15 años el avance fue solo de un 10%. Lo bueno es que de ese 10%, la mitad se obtuvo en el último año. Quiere decir que todas estas sensibilizaciones, el hecho de que esté cobrando en primer plano este tema, más allá de los malos entendidos muchas veces y de ciertas discrepancias que se van presentando, da cuenta de que pasó a ser mínimamente una preocupación para las empresas empezar a trabajar no solo en esta agenda, sino de darle un poco más de vuelo y un poco más de presión para que esto se logre y realmente alcancemos la paridad y donde cada persona tenga oportunidad de acceder a cargos de dirección independientemente de su género. Así que dicho esto, le voy a dar la palabra a María Belén como anfitriona de la casa para contar su experiencia. Bueno, buenas tardes, gracias Laura y gracias al Instituto por provocar estas conversaciones que lo que buscan es, bueno, elevarnos en nuestras reflexiones, en nuestros pensamientos y sobre todo contribuir a seguir haciendo cambios en varios sectores. Esa es nuestra búsqueda. Nuestra búsqueda es a través de la palabra, a través del encuentro, a través de la reflexión, inspirar a otros, alimentarnos nosotros mismos de una escucha activa y poder seguir siendo mejores líderes. A mí me da un cierto pudor hablar de mi propia historia porque creo que tengo una historia común, una historia sencilla, pero la verdad es que cuando la ves en perspectiva decís, bueno, han pasado cosas interesantes en la vida. Yo emprendí mi camino profesional con algunas creencias que aún sostengo y creo que me llevaron por buen rumbo. El primero es la gran pasión por lo que uno hace, la gran pasión por el trabajo, la motivación, por el propósito de ese trabajo que uno elige. En mi caso fue la educación, también tuve varios años dedicada a la función pública y a la política. Y es muy curioso porque cuando yo estudiaba mi último año del secundario me debatía muy fuertemente si seguir ciencia política o licenciatura en educación. Y opté por la ciencia política porque había sido presidenta de mi centro de estudiantes, tenía una gran vocación pública, y el camino de la vida me volvió a traer a la educación después de recorrer 10 años de bagaje en la ciencia política, en la comunicación política, en los medios de comunicación. Y creo que retorno a mi gran amor mirando ese amor en perspectiva. Yo viví 10 años en México, en una sociedad, en mi experiencia y en el norte de México, con muchos signos muy interesantes respecto del involucramiento en posiciones de liderazgo de las mujeres. Trabajé en una institución que es el Tecnológico de Monterrey, que es la institución que me formó, que me permitió identificar mis potencialidades, mis competencias, hacer mi carrera, y cuando decido regresar a la Argentina y dedicarme a la educación, la verdad es que yo creo que todo fue bueno por estar pensando en el corto plazo, en mis objetivos. Yo nunca he pensado en la carrera hacia adelante, qué voy a hacer después, sino que se han ido encadenando oportunidades que también es cierto que yo he sabido tomar, que he sabido dedicarme mucho a aquellas cosas en las que me comprometía, pero cuando miro un poco hacia atrás la vida y los pasos que he dado, yo veo eslabones que se fueron relacionando y oportunidades que se fueron dando, y excelentes mentores y mentoras. Yo creo que una de las los grandes agradecimientos que yo tengo en mi vida fue haber encontrado personas de muchas culturas que me ayudaron a identificar mi potencial y animarme a transitar mi vida laboral, que es desde siempre, desde que la recuerdo, desde los 16 años, muy activa y muy comprometida.
Y creo que en estos años mi reflexión más fuerte, ya más madura, más grande, con más conciencia de género, porque me parece que todos mis primeros años de vida laboral yo estaba tan ocupada en ser un actor de un sistema que tenía muy poca conciencia respecto de las temáticas de género. La mayoría de las cosas me parecían naturales, determinados comportamientos que hoy los vemos desde un lugar diferente, que los cuestionamos, que los enfrentamos, que las generaciones de los chicos más chicos y de nuestros alumnos, nuestros hijos, no solamente los miran desde un lugar confrontativo, sino que construyen de manera positiva caminos diferentes y nos hacen ver a los más adultos, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, algunas cuestiones que teníamos naturalizadas a la hora de trabajar, a la hora de movernos en sistemas de poder que no son normales. El mundo de la educación pareciera un mundo muy femenino, y lo es, porque hay muchas maestras y muchos profesores y profesoras mujeres, pero hay pocos directivos. Solo el 18% de los rectores o presidentes de las universidades del mundo somos mujeres, y desde ahí también una construcción interesante en cómo nosotros dentro de las universidades educamos en perspectiva de género, porque esto no es un dedo acusador y una revisión de que la problemática la tiene otro. Las instituciones que somos parte del sistema, que ayudamos al desarrollo de las personas, tenemos una responsabilidad relevante respecto de esa perspectiva de género. Y yo tengo una mirada positiva del futuro. La verdad que en este contexto tener una mirada positiva del futuro requiere mucha resiliencia cotidiana, pero veo una generación que nos viene empujando y nos viene pechando fuerte a los de 40, 50, 60, abriéndose camino con una perspectiva mucho más humana, más justa, más equitativa, y creo que mi compromiso fuerte como profesional y como rectora de esta gran universidad es potenciar que esa perspectiva dentro de la universidad y dentro de los 65.000 alumnos que tenemos y 50.000 egresados esté viva, esté latiendo, esté construyéndose no como una foto, sino como una película. Esa es, Laura, un poco la visión que yo tengo de mi recorrido y de la fortuna que tengo de poder ocupar una posición de liderazgo, acompañar a otros hombres y a otras mujeres a que sean líderes en este sistema, y poder aprender todos los días de las propias luces y de las propias debilidades o sombras que tenemos las personas trabajando, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, gracias Belén. Yo sí voy a tomar algo que me parece muy significativo, que es esto de a veces uno no sentir que tiene nada para contar, que nos pasa a la mayoría que hemos puesto mucha energía en el hacer y demás, y en distintos momentos he hablado con cada una de ustedes eso. Digo, bueno, para muchas chicas, y sobre todo que están empezando sus carreras, y a uno le pasó muchas veces de no tener modelos de rol sobre los cuales poder inspirarte o ver o entender cómo lo hicieron, lo que hicieron, y por qué situaciones atravesaron. Entonces, en ese sentido creo que es el valor de cada una de poderse abrir y contar qué le fue sucediendo en la vida, y esto mismo, como decías vos, de estas dudas en la elección de carrera y demás que uno tiene. Así que bueno, Carito, ¿querés contar un poco? Dale, cuento yo. Bueno, gracias. Gracias, Lau, y gracias a la universidad por esta invitación, para tener una tarde distinta, conversando. Hay casi 130 participantes, lo cual es impresionante. Muchas gracias a todos los que están ahí escuchándonos. A ver, me anoté algunas cosas en un papel mientras hablaba María Belén, honestamente, porque uno después es como que cuesta hablar de uno, entonces me anoté algunos puntos para no olvidarme de nada. Mi recorrido arranca eligiendo la misma carrera que eligió María Belén. Yo soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminé la carrera decidí ir a trabajar a la empresa familiar. Es una empresa que tiene 60 años y que fundó mi abuelo, y que hoy preside mi madre.
Así que tengo una historia, si se quiere, en la industria rara, o sea, no son muchas las empresas que son lideradas por mujeres, y mucho menos las empresas que tienen muchos años de ser lideradas por las mujeres. Nuestra empresa en realidad, mi abuelo estuvo los primeros 20 años y después falleció muy tempranamente, así que realmente mi madre es una líder en el mundo de la industria, y tengo, Lau, entonces esa suerte de tener modelo de rol muy cerca, ¿no? Que creo que me ayudó un montón en el mundo en el cual me tengo que mover hoy. Y bueno, y empecé a trabajar en la empresa familiar en el año 2003, aproximadamente 2002, 2003, recordemos todos, la Argentina de esos años era una Argentina muy dura, lo era muy dura para la industria también, y nosotros estábamos con personal suspendido, trabajábamos pocos días a la semana, una situación realmente muy angustiante, y yo me presenté a trabajar en aquel momento con el gerente general, que no era una persona de la accionista, digamos, era una persona profesional, externa, y fui a plantearle, bueno, ¿qué puedo hacer en este contexto? Y bueno, aprender, me dijo, así que me fue poniendo al lado de distintas personas, y hice mi recorrido de muy jovencita en comercio exterior, en el área contable, en la parte de finanzas, yendo a bancos y buscando créditos. Fui haciendo un recorrido por distintas áreas de la empresa, hasta que finalmente lideré lo que fue para mí, a nivel de la empresa, el proyecto más desafiante que tuve y más lindo, que fue la construcción de una planta nueva, completamente nueva. Nosotros hoy operamos en 2 plantas, una en Bursaco y otra en Zárate, empleamos más de 500 personas, y la planta de Zárate fue un desarrollo de cero. Había que, desde que encontrar el terreno y comprarlo, hasta licitar la obra, instalar las máquinas, comprar las máquinas, muchas de ellas se trajeron de Estados Unidos, y yo lideré un poco ese proceso junto al resto del equipo, y fue para mí un aprendizaje muy, muy lindo, poder terminar esa nave, entregársela a los ingenieros y decirles, bueno, ahora instalemos acá y empecemos a producir. Ese fue, si se quiere, mi momento más desafiante a nivel de la empresa, y cuando estábamos ya produciendo en esa planta, me apareció una oportunidad que la verdad que fue hermosa, dada mi formación como politóloga, porque también comparto con María Belén este interés por la cosa pública, que de alguna manera me lleva hoy a ser parte de la gremial empresaria, y ahora les cuento un poco más de eso. Entonces me llegó la oportunidad de pasar, como se dice, del otro lado del mostrador, de tener un rol como funcionaria pública. En el 2015 me ofrecieron ser subsecretaria PYME en el Ministerio de Producción del gobierno de Mauricio Macri. Yo venía de estar en la Unión Industrial Argentina, básicamente en el área joven, fui parte de los jóvenes que fundaron ese departamento de jóvenes dirigentes, allá por el 2011, departamento que sigue existiendo, y el año que viene va a cumplir 10 años, y hoy tiene más de 80 industriales de todo el país, es bien federal, y el 40% son mujeres, cosa que no pasa en la cúpula de la UIA, pero sí ya pasa en las generaciones más jóvenes, este cambio de época del que hablaba Lau también, y la sensibilización por el tema, y me ofrecieron dar este salto, nunca me lo esperé, yo no militaba, ni milito en ningún partido político, pero pensaron que tenía una experiencia linda en PYME como para llevar la gestión. Y ahí me encontré con un desafío nuevo, además de la cosa pública, que fue muy importante para mí como para crecer profesionalmente, que fue encontrarme con 120 personas que tenía que liderar, y yo no era más ni la dueña, ni la accionista de la compañía, ni la hija de la presidenta, sino que era una empleada del Estado, una funcionaria, que tenía que liderar a esa gente y lograr de alguna manera que crean en el proyecto que les quería llevar, que confiaran en que yo no venía a decirles que todo lo que venían haciendo estaba mal, sino que lo que quería era aprender de ellos, de todo lo que venían haciendo, y construir a partir de ahí. Y fue una experiencia muy linda para mí. Construimos un equipo hermoso, encontré gente que estaba subvaluada en sus actividades, y encontré un Estado que es difícil, es muy difícil gestionar en el Estado, no tiene nada que ver con el sector privado, hay que adaptarse a otras lógicas, pero fue para mí hermoso y un aprendizaje muy grande. Bueno, esa experiencia terminó muy rápidamente, porque al año y medio mi padre enfermó, y yo decidí desvincularme de la función pública, porque creo honestamente que un funcionario público tiene que dedicarle casi 24 horas al día, los 7 días a la semana. Eso requiere nuestro Estado, y yo no podía hacer eso en las condiciones en las que tenía mi familia, así que bueno, me aparté, y la suerte quiso que me tocara otro desafío fuera de la empresa, y me fui a liderar el proceso del Business 20, que para los que no los conocen, es un foro empresarial que básicamente se organiza alrededor del G20. Como la Argentina tuvo el G20 en el país, la presidencia es rotativa y la tuvimos
en el año 2018. Bueno, a mí me llamaron para que sea parte de esta experiencia, desde el sector privado, es absolutamente privado, no es público, y ahí arrancar de cero, casi como, yo decía, era una startup, porque había que armé un fideicomiso de administración, había que buscar el fondeo para poder tener recursos, para armar un equipo, ser unas 10 personas trabajando en esto. Recorrimos casi el mundo, se sumaron personas de 38 países, había 1.500 empresarios de todo el planeta, y ahí para mí yo pude balancear dos cosas que rescato muy fuerte entre la función pública y lo internacional, que fue el B20. La función pública a mí me permitió recorrer el país y conocer empresarios pymes, pequeñas empresas industriales, comerciales de distinto tipo, en todo el país, y siempre digo que valoro mucho haber salido del recorrido turístico de la Argentina. Conozco el recorrido turístico, recorrí mucho nuestro país, es hermoso en todos sus paisajes, pero yo me pude meter como en la trastienda de lo productivo en los distintos pueblos y ciudades del interior. Viajaba una vez por semana a algún punto de la Argentina, eso fue un compromiso que yo tomé, y aprendí, creo que mucho más de lo que yo pude dar en esos viajes. Y cuando salí de la función pública y pasé a este plano más internacional, me pude contactar con el mundo corporativo global, y entonces ahí también entender las diferencias que tenemos y lo que nos falta para acercarnos más en lo que es tecnología y en lo que es innovación y tipos de gestión al mundo. Porque bueno, en el foro empresarial había, como les decía, empresas de todos los países y de distintos tamaños, y eso fue para mí también muy interesante. El año pasado se dio lo que contó Lau hace un ratito, un momento muy importante para mí personalmente, que fue entrar a la mesa chica de la UIA, como se le llama, que es el comité ejecutivo, con un cargo de prosecretaria segunda. Fueron los autopartistas los que decidieron que fuera yo quien los representara en esa mesa. Me enorgullece enormemente que me hayan elegido para esa tarea. Y ahí yo tengo una historia también, no sé si de mentores, como dice María Belén, pero en la frase en inglés se usa mucho, que es esto del he for she, ¿no? Él para ella, ¿no? O él por ella. Y yo tengo dos varones en mi quehacer gremial empresarial, que son el presidente de la UIA y el presidente de mi cámara autopartista, Miguel Acevedo y Raúl Amil, sin los cuales yo no estaría sentada en la UIA, porque básicamente los dos, viste, en algún momento pusieron ahí todo su peso para decir, sí, la quiero sentada en esos lugares. Y es súper importante siempre intentar entusiasmar al colectivo varón con esta agenda, porque el 90% de las decisiones hoy están en manos de varones, en la Argentina y en el mundo. Entonces son ellos realmente los que tienen una posibilidad muy grande de dar vuelta esta historia, y en mi caso ellos dos hicieron muchísimo para que yo fuera la primera mujer en la Unión Industrial Argentina, en la mesa chica, en los 133 años de historia que tiene la entidad. Y estoy muy orgullosa en lo personal, pero creo que estoy orgullosa de las instituciones que van dando estos cambios, porque al final no son las personas, sino las instituciones, que es el colectivo de personas las que van tomando estas decisiones. Y no estoy sola, y hay 8 mujeres en la junta directiva de la UIA, mujeres industriales que vienen de paños muy machistas, como puede ser el naval, por ejemplo, son también parte de la UIA, tienen una posición activa, y a poquito vamos siendo cada vez más. Para terminar, los dos temas que a mí más me interesan son, por un lado, mi visión desarrollista de lo que yo creo que la Argentina requiere para crecer y para mejorar en términos de lo que son nuestros índices más duros, que son los de la pobreza, ¿no? Tenemos una situación de pobreza tremenda, muy extrema entre nuestros niños y nuestras niñas, y yo soy una convencida de que la única manera de dar vuelta a esa ecuación es con más sector privado, con más empresas, con más empleo, y creo que esa visión es una visión de todos los sectores traccionando en la Argentina, y si bien yo vengo del palo industrial y tengo una visión de que la industria es muy importante en el desarrollo de un país, siempre cuento que en mi mesa familiar se sentaban todas las noches a discutir el campo y la industria, porque mi padre era un productor agropecuario y mi madre es una industrial. Entonces, para mí ese diálogo entre campo e industria, que normalmente es una suerte de falsa dicotomía, no existe como tal, porque ellos eran pareja, marido y mujer, se amaban, y además cada uno estaba en su rubro, discutiendo por su rubro, pero se hablaban y te dabas cuenta de que los dos se podían complementar perfectamente bien. Creo en eso, en la complementación de sectores. En ese marco, los servicios son importantísimos,
los servicios traccionan la productividad de los otros sectores, y si un país necesita crecer en productividad, tiene que crecer también en la productividad de los sectores comerciales y de servicios. No es solo la industria la que tiene que mejorar productividad, tiene que mejorar todo el entramado. Y el otro tema que me interesa es el de género, ya lo saben, hemos lanzado hace unos días y Laura es parte y María Belén también, y me encantaría que se unan todas las mujeres, que se llama Agenda por la Igualdad, y que más adelante, si quieren, cuento un poco más, porque no quiero demorar demasiado esta presentación, pero que la idea es básicamente generar consensos, pero sobre todo accionar con cosas concretas que realmente cierren las brechas de género en la Argentina, que son muchas, y creo que el sector privado tiene mucho para hacer, y la academia también tiene mucho para hacer, porque necesitamos más mujeres en carreras que hoy son muy masculinas. No quiero demorar más, Lau, dijiste poquito y creo que hablé más de lo necesario. Me parece súper interesante, y me parece, cuando te escuchaba esto de la discusión de qué país queremos y demás, esto de que la discusión entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? de por dónde pasaba el crecimiento, nada, que hoy lo podamos estar zanjando después de 100 y pico de años y ojalá eso suceda, y sobre todo porque lo que hablabas de la pobreza, digamos, todo lo que hace a los sesgos de género, cuando uno lo atraviesa en relación a otras desigualdades, lo que uno ve es que dentro de, por ejemplo, en los sectores más pobres, las mujeres tienen la situación más vulnerable, junto después con los niños y demás, y las niñas. Entonces, creo que es como que ambas están cruzadas y ambas es lo que te permite salir adelante, ¿no? Así que, bueno, Lili, y vos desde los medios que te tocas, con los vapuleados que los tienen. Así que bueno, cuéntes un poco lo que es tu historia de vida y tu experiencia que te llevó ahora a dirigir América. Bueno, es un poco más larga que la de las chicas, pero es un tema de edad nada más. Es un poco distinta, y bueno, la aprendí a contar porque el año pasado se publicó un libro, o publicamos un libro sobre mi vida, en donde tenía que hablar sobre la televisión, mi experiencia en la televisión, y todo lo que sucede en la televisión de aire, y en todos los tipos de género y demás. A partir de ese libro, era una charla que tuvieron conmigo, varias charlas para editar el libro, y yo hablé bastante de mi vida personal, entonces terminó siendo un libro donde hay mucho de mi vida personal y también hay de tele. ¿Por qué les llamó la atención la historia personal? Bueno, yo no vengo de ninguna familia que haya tenido muchas posibilidades de que yo esté donde estoy hoy por mi historia familiar. Venimos de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en donde mi madre me tuvo muy jovencita, y ahí viene la semilla de lo que decía recién Laura al final, que son las mujeres que hacen la historia. Mi abuela tenía 4 hijos y un marido, pero la que fue la jefa de familia, que tenía que llevar el sustento a la familia, era mi abuela. Luego mi madre tuvo 4 hijos, y la que tuvo que hacerse cargo de la familia fue mi madre. Entonces, la imagen masculina, si bien fue muy desapercibida para mí, y yo creo que eso pasa en muchos hogares aún hoy. En ese momento hubo que salir, la familia tenía que salir a flote con cosas económicas que ustedes ni se imaginan, mínimas de las más mínimas, o sea, no había ninguna posibilidad de pensar en un futuro universitario, ni en un futuro, ni mucho menos en lo que yo soy hoy. Entonces, de aquella abuela y aquella madre supongo que viene, y yo quiero, por lo que decía Laura al final, que hagamos hincapié en esas personas que siguen haciendo las familias, y las que reman, y las que están, pero que nunca van a llegar a estar en ningún puesto, ni en ningún cargo de los que estamos hablando, y de los que nosotras hoy podemos disfrutar. Por eso me gustaría después retomar esta historia, para que veamos también por estas personas que a veces son invisibles, pero están ahí. Bueno, en esa posibilidad de estudio, por supuesto, a mí me mandaban al colegio del Estado, no había otra alternativa. El 7º grado me pudieron pagar en un colegio privado, para lo cual era, dentro de mi grupo social, era como que yo había ascendido a un lugar enorme porque estaba pudiendo ir a un colegio privado. Y aún en esa época, imagínense en el día de hoy,
todas las familias sienten que mandar a sus hijos a una escuela privada les va a mejorar el futuro que si van a una escuela pública. Si era en esos años, hoy en día. Digamos, hay una falla estructural de país, de política, de privados, de gremios, de todos, que llevaron a que nosotros pensemos que si tenemos un poquito de dinero es mejor pagar la instrucción privada. La instrucción secundaria fue en el mismo colegio, y al segundo año ya no me pudieron pagar más, entonces me dieron una beca y pude terminar quinto año. Una vez que terminé quinto año, la familia estaba cada vez peor económicamente, así que había que salir a trabajar. Para eso ya nos habíamos instalado en el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, duro, pobre, profundo, que a los años que tenemos hoy, de todos esos años, hace 40 años, sigue siendo peor multiplicado por miles de personas, o sea, lo que vuelve a hablar mal de nosotros como dirigentes, comunicadores, empresarios, país. O sea, no hemos podido superar cosas que yo viví en mi niñez, en mi adolescencia, y que no las vivo hoy. Afortunadamente pude salir de todo eso y tener un lugar en la sociedad diferente, pero bueno, todas esas personas que siguieron atrás mío, que eran mis vecinos, sus hijos, toda la gente que lo siguió, no pudo salir de ahí y están en condiciones peores. Así que bueno, ahí tuve que empezar a trabajar. La universidad era una cosa que no estaba muy ahí para poder llevar adelante, así que hice trabajos en oficinas, fui camarera, porque si leen alguna nota o ven en el libro, fui camarera de Harrods en fines de los años 70, principios de los 80, y mientras tanto estudié periodismo. Esa es la más divertida, o sea que esa... Nunca me voy a olvidar porque amé ese grupo de gente, esos mozos, esos cocineros, esa gente que me cuidaba. Yo tenía 18 años y ellos fueron todo para mí, o sea que también hay mentores en la gente humilde, en la gente que te ayuda, en la gente que te apoya, porque bueno, yo era como la jovencita que además de trabajar para ayudar a su familia, estudiaba, así que ahí apostaban por mí. Y ahí conocí gente de los medios, conocí atendiéndolos en una mesa a gente de la dirección de Radio Rivadavia, que luego de estudiar periodismo fui a pedir mi primer trabajo, que por supuesto no había, igual que ahora, uno termina de estudiar, llega y dice quiero ser productora, periodista, no, bueno, está bien, pero los cupos están, no tenemos presupuesto, bla, 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 pero hubo una posibilidad de ingresar como meritoria, y bueno, entonces seguía trabajando en la gastronomía y trabajé como meritoria en Radio Rivadavia hasta que se dio una oportunidad de un lugar de alguien, porque vos tenés que ir reemplazando gente que se fue de vacaciones o otras personas porque tomaron una licencia, y hasta que se abrió un lugarcito. Así que para todo eso hacía un doble o triple trabajo, y bueno, fue mi arranque, fue Radio Rivadavia, con Larrea, Carrizo y Fontana, o sea que era como haber empezado en la primera división de un equipo grande de fútbol, estabas en el mejor lugar, y vos decís, bueno, yo empecé en periodismo en esto, estudié locución, y en esto sí estoy cerca de las chicas, porque empecé a estudiar ciencia política, que me la debo terminar, pero se ve que ahí siempre estamos las que queremos ir adelante con esa carrera, y no la pude terminar porque después fue apareciendo más trabajo. En Radio Rivadavia, después de 3 años me despidieron, o sea que no es todo tan lindo, qué sé yo. No, había otra gerencia, qué sé yo, de las cosas de la vida, así que ahí tuve que volver un poquito a la gastronomía, hasta que surge la oportunidad de la nueva radio de noticias del país, que fue Radio América, de Eduardo Urnequian, que había tomado esa licencia, y él ya tenía Cablevisión, y ahí empecé a trabajar en ese grupo que era Radio América, Cablevisión Noticias, y luego la licencia de América, como se conoce hoy. Eso fue a principios de los años 90. Y ya llevo más de 30 años en el grupo, en donde he hecho de todo. Creo que me falta producir Los Pastores, pero todo lo demás lo hice. Y nunca le hice asco a nada, porque siempre mi motor fue la necesidad. Era la necesidad, yo tengo siempre mucho miedo de ser una persona adulta, los adultos mayores, como se dice ahora. Bueno, yo tenía miedo de llegar a vieja y no tener quien me cuidara, quien me pagara los remedios y todas esas cosas. Entonces eso iba haciendo que tuviera siempre mucho miedo a eso. Por lo tanto, si había un programa, 3 programas, sábado, domingo, lo que fuera, yo tomaba todo. En cuanto a trabajos, en toda mi vida he sido una cazadora
de oportunidades, las he sabido aprovechar, algunas cosas me han salido mejor que otras, y bueno, y en la trayectoria he tenido 3 directorios en América, desde que estoy, de distintas compañías que se fueron pasando, todos fueron varones, mis jefes fueron todos varones, algunos los recuerdo con más cariño que otros, pero he aprendido mucho, y sigo aprendiendo de ellos, porque, digamos, hay una beta que no tengo, que es la de empresaria, porque tampoco veo que la hayan tenido otras chicas, porque los empresarios de medios casi todos son varones, y los empresarios de productoras de televisión, que es mi rubro, son todos varones. Pero bueno, elegí ser una persona que forma parte de una estructura, pero nunca llegué al rubro de empresaria. Si bien tengo responsabilidades de llevar adelante empresas con 400, 500 personas, y una empresa de comunicación, con lo que ya todos saben, la importancia que tiene desde el rubro para el país, o sea, la comunicación, los medios de comunicación son muy importantes para las sociedades, pero además son muy importantes para la empresa privada que la lleva adelante, entonces no puedes descuidar una cosa y la otra, y en este momento especial, no de la pandemia, antes de la pandemia, la televisión y todos los medios electrónicos tenemos una especie de revolución, de revolución tecnológica, que tiene que ver con las plataformas, con la forma de consumir, con la forma de producir, con la forma de llevar adelante los contenidos en las que estábamos inmersos, y además nos agarra la pandemia, entonces tenemos que articular para que nuestras empresas sigan funcionando, para que los productos sigan existiendo, y que podamos seguir haciendo lo que la gente ve cuando prende la televisión. Entonces, en eso va mi vida cotidiana hoy en la pandemia, pero yo creo que toda esa experiencia que yo arrastro como mujer en medios, y lo que me fue llevando mi historia personal, de dónde vengo y hasta dónde llegué, es lo que creo que a veces puede sumar para otras mujeres, pero también para varones o muchachos jóvenes que creen que no es posible, que es un país en que nunca se va a poder. Bueno, para mí todo eso no existe, yo no sé cómo expresarme y cómo hacer que las personas entiendan que si yo pude, otras personas también lo pueden hacer, y no es una cuestión de género, yo creo que todos. Ahora, en lo que hablaba Laura recién, yo creo que hay que trabajar mucho en las mujeres, pero no a lo mejor en todas las mujeres que tenemos acceso a lo que tenemos todas nosotras, sino en las otras que no tienen, o que no tuvieron, como eran mi mamá, mi abuela, mis tías, y gente que no tiene ninguna posibilidad. Y yo creo que debemos salvar a esa persona y empezar a salvar generaciones de niños, que si no lo hacemos desde nuestros lugares, en la sociedad, en las empresas, en los medios, en las universidades, en donde nos toque, yo creo que la cosa se va a complicar a futuro, y que no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con todos, con la sociedad en su conjunto. Yo creo que ahí también las cuestiones de género van a entrar para mejorar, pero que hay que mejorar un todo, porque si no, quedamos en la competencia. Si bien yo estoy trabajando en un medio que es, como les decía, a nivel directivo, siempre los directorios de las empresas de las que formaron parte de América fueron varones. Y también diría, alguien me podría decir, Liliana, toda la gente la mayoría de los conductores son varones. Sí, también son varones. Tenemos una sociedad que elige más ver a varones en televisión, en conductores estoy hablando, pero bueno, también tiene que ver con costumbres y con forma de ver. A lo mejor todos nosotros no iríamos a ver un partido de fútbol de mujeres como si iríamos a ver el Barça o Boca, que son varones. Entonces, digamos, ahí hay todo un trabajo para hacer y para crecer, pero con ellos también, no sin ellos, es lo que a mí me lleva a la experiencia. En lo que decías, Lili, a ver, cuando hablamos de igualdad de género, y me parece muy importante lo que vas marcando, distintas cosas que aparecieron en las 3. El tema de tener conciencia de que la situación que cada uno tiene, que la construyó a partir de ustedes, pero que realmente podemos gozar de una situación de privilegio. Y esa situación de privilegio lo que nos da es una responsabilidad en relación al resto que hoy no la tienen, desde los ámbitos en que nos toca actuar.
Y sí me parece como muy importante esto de que cuando uno habla de los derechos o de las oportunidades que sean iguales para cualquier ser humano y que no importe su género, en realidad no es un tema que tenga que ver contra los varones o que tenga que ver con los varones. Es un tema, como decíamos, de construcción social y que nos afecta a todos. Y en ese sentido, yo siempre rescato la primera feminista, que fue Mary Wollstonecraft, que era la madre de Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, que decía que yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. Y se trata de eso, de poder tener elección, que era un poco lo que decían de muchas mujeres que no han tenido y no tienen hoy en día posibilidades de elegir o de llevar adelante lo que desean para sí mismas. También en una realidad tan adversa como la nuestra, con tal alto nivel de pobreza, esto afecta a todos. Pero, como digo, en las mujeres que hoy digamos, son la población más afectada por la pobreza en el mundo, y que además tienen la responsabilidad de las tareas de cuidado y de crianza de las nuevas generaciones, el hecho de destrabar ese punto es un punto crítico para realmente apalancar un cambio social profundo. Pero bueno, no me quiero detener en eso. Antes les comentaba que quería que hablemos cómo vivieron la situación de tomar decisiones en la pandemia, pero llegó una pregunta de la gente que me pareció más importante preguntarla ahora, porque lo que quieren saber es cuál fue el mayor preconcepto o estereotipo que tuvieron que superar en sus trabajos. ¿Alguna vez sintieron que había algún tipo de prejuicio, estereotipo o algo que las atravesó, las condicionó y sobre el cual tuvieron que trabajar? ¿O un prejuicio sobre sí mismas? Quiero hacer un comentario, Laura, ahí. Primero, bueno, agradecer a la gente que aparte está muy activa en el chat. Hay conversaciones en paralelas muy interesantes y muchos comentarios que vale la pena mirar. Yo sí pienso ahora con el paso del tiempo y ampliando un poco más esta primera pregunta que haces y esta inquietud segunda, que para mí fue difícil ser joven en espacios de poder y hacerme un lugar. La juventud yo creo que muchas veces me pesó más que el género en mi historia personal. Y el preconcepto era esa, la inexperiencia, posiblemente estaba asociado también a ser inexperta y ser mujer. Entonces, este sentimiento que tenemos muchas mujeres, yo hablo desde un lugar donde el conocimiento, el saber, el tener información es muy valioso, esta sensación de que hay que demostrar lo que uno es, lo que uno sabe, lo que uno es capaz, y cómo nosotras las mujeres estamos educadas para demostrarlo. Sí. Porque no es que no habitamos ese espacio, lo habitamos, algunas lo manejamos con mayor criterio, con mayor habilidad, otras no, pero en realidad nos ponemos en lugar de demostrarle al sistema que aparte de ser joven y de ser mujer, tenés la capacidad. Y yo creo que es ahí donde hay que trabajar fuertemente con el resto, con las otras generaciones, y ayudarlas y enseñarles a dar saltos de protagonismo todo el tiempo. Cuando yo leía el chat, recién hablaba una persona, Carolina, que está dentro de los sistemas de seguridad y cuenta lo duro que es en un sector como el de la seguridad ser mujer y todas las batallas que tiene ahí adentro. Y yo me animo a decirle, Carolina, que en todos los sectores es lo mismo, porque el sistema tiene ese comportamiento. Sin embargo, me parece que lo que hay que enseñar, motivar y en donde nos tenemos que unir es en provocarnos dar saltos de protagonismo sin sentirnos solas, codo a codo con otros al lado, y como lo dijo Carolina y también lo dijo Liliana y yo coincido plenamente, pensando también en la complementariedad, porque es cierto que hay muchas cosas para resolver en nombre de la equidad, pero también es cierto que si como sociedad y como comunidad queremos, digamos, transitar espacios evolutivos,
tenemos que pensar en una convivencia que nos nivele y nos lleve a otro estadio superior, no en la negación de un colectivo para que aparezca otro, porque eso sería complejo y sería un fracaso. Reconocer la inequidad, desarrollar todas aquellas acciones que desde los ámbitos de poder, desde los ámbitos de toma de decisión podamos tomar los hombres y las mujeres, y provocar que las mujeres culturalmente se animen a ser protagonistas. Con esto cierro esta intervención, pero yo pensaba en el nombre de la conferencia de hoy, de la conferencia a la que estamos invitados. Y la verdad que me causaba una risa noble, esas que salen de la panza, porque las mujeres en la pandemia, nosotras hemos sido criadas y educadas para el cuidado. Lo que mejor sabemos hacer es cuidar, en todos los ámbitos. Miren la industria y los servicios del cuidado. ¿Quiénes lo lideran? Las mujeres. Las mujeres maestras, las mujeres niñeras, las mujeres enfermeras, las mujeres de los barrios más carenciados, que son las líderes de sus hogares. Bueno, la verdad es que yo creo que hay mucha reflexión por hacer desde ahí, y que ese mandato cultural que tenemos tan aferrado no nos limite la posibilidad de esos saltos de protagonismo que nos lleven a ser nosotras mismas en ámbitos en donde tenemos que compartir la vida, las decisiones y el poder con hombres. Bueno, está muy interesante, Belén, y nada, una reflexión que se me ocurre en relación a lo que decís. Es real que las mujeres ocupan los frentes que hacen a las tareas de cuidado, y de hecho fueron las más afectadas en el caso de Italia y España por estar en ese frente de batalla en el día a día de las tareas de cuidado, tanto en los hospitales como en las familias, y sobre todo en lo que eran centros de atención de la tercera edad, ¿no? Pero también es cierto que las mesas de decisión de las instituciones de salud, de educación, de los medios y demás, la voz de las mujeres por estas cuestiones o sea, no es un tema de los hombres, es un tema de cómo se fue dando socialmente, y también de lo que cuesta o nos cuesta hacer, digamos, tomar las astas y poder llegar a esas posiciones de decisión. La presencia ha sido muy, muy baja. Y uno de los riesgos más importantes, o por lo menos de las investigaciones, tanto de Naciones Unidas como hay un estudio de hace unos meses de Harvard, lo que decía es que el impacto que podía tener en las mesas de decisión era todavía más negativo por la tendencia a cerrarse en los grupos donde uno se siente más cómodo, que es el grupo más chico, y es el que más se parece a uno. Entonces decía que esto iba a terminar condicionando todavía el acceso más, sobre todo a las posiciones de alta dirección, estamos hablando, ¿no? De directorios, de gobiernos. Pero bueno, es un punto para reflexionar cómo podemos activamente cambiar esa tendencia, o activamente trabajar sobre eso, y sobre eso todo en las más jóvenes, ¿no? Así que... Bueno, no solo, mira, el tema de las jóvenes lo viví, porque en su momento lo fui, y en aquellos momentos que fue el principio de Radio América, venían con un grupo de gente mayor, más grandes, y nosotros los que éramos más jóvenes éramos medio soberbios, y creíamos que esa gente estaba grande y que nosotros sabíamos más. O sea, hicimos una cosa también bastante discriminadora, al revés. Y ahora sé y siento, y sé por donde trabajo, y cómo me muevo, y cómo se mueve el sistema, y ustedes lo pueden visualizar desde las personas que ven en pantalla, en micrófonos. Ustedes fíjense que tenemos una forma de discriminar por la edad cuando te pones grande. Y sí, ya está grande, y no sé qué, y fíjate que ya, a las mujeres primero que a nadie, pero somos así como sociedad. O sea, sí, yo a veces
voy a hablar de un tema por ahí frívolo, pero siempre me enojo con la gente cuando critica las cirugías estéticas de las personas que están en televisión. Pero si esa persona la ponemos como está, sin cirugía, si nunca se hubiese hecho una cirugía, estarían diciendo todo el tiempo, mirá qué arrugada que está, ¿por qué no se hace algo? ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué? Entonces, si se hace la cirugía, la recordamos porque se hace la cirugía, pero si no se la hace y si no adelgaza un par de kilos, y si no sé cuántas cosas le pedimos a las mujeres en televisión. Las mujeres en televisión son mujeres, o sea, como todas nosotras. Entonces, como público, como televidente, y nosotros como industria, tenemos también eso. La edad, el peso, bueno, pero la edad es un tema en todo, no solamente en el rubro medios. El tema de discriminar por la edad, que a determinada edad ya está, viste, ya no podés seguir, no podés hacer determinadas actividades, es un tema. Que María Belén hablaba de cuando te critican por joven, pero también te critican por grande y te discriminan. No, y en lo que decías, Belén, esto de en las mujeres, que cuando vas a un directorio y demás, te tratan como una nena, más allá de ser joven, pero te lo marcan, o sea, en mi caso de Laurita, supongo lo habrán vivido un montón, viste, esto de que te aniñan, es también parte de los sesgos, ¿no? De cómo aparecen el hecho de cierta infantilización de las mujeres en los lugares de poder, ¿no? Sí. Mira qué interesante, ¿no? Masculinización, infantilización. Todo el tiempo estamos siendo una cosa que no somos, o nos lleva el sistema a ser una cosa que no somos. ¿Sabes que me quedaba reflexionando, Lau, recién con lo que planteabas respecto de la pandemia y del género? Y me gustaría compartir otra mirada, una mirada Dale. que seguramente todas hemos tenido algún acercamiento a ella. Yo particularmente la he estudiado un poco porque me llamó mucho la atención, y son estas líderes mujeres al frente de países durante la pandemia que tuvieron la capacidad de tomar decisiones acertadas, porque digo acertadas porque digamos que la situación sanitaria de sus países fue controlada, que fueron las líderes de Taiwán, de Alemania, de Nueva Zelanda, de Finlandia, de Islandia, de San Martín, de la isla de San Martín, que ese caso a mí me apasiona, porque ¿qué tuvieron en común estas mujeres durante la pandemia? Primero, actuaron tempranamente, con decisión y sin miedo. Miren qué interesante, ¿no? En un sentido protector, pero nutriéndose de mucha información científica. Todas tuvieron ese parámetro y actuaron con una decisión que aparte la comunicaron acertadamente. Tuvieron estrategias comunicacionales muy acertadas, y eso ha llevado a varios organismos internacionales a pensar también qué necesarias son las mujeres dentro de, o la igualdad de género, ese sería el criterio, qué necesaria es la igualdad de género dentro de la salud pública y de la seguridad internacional. Estas mujeres uno las ve actuando a cada una de estas liderazas, y una cosa que me llamó mucho la atención, que ellas hablan desde un lugar extremadamente humano. Y la de San Martín dice, stop moving, no se muevan de sus casas. Si tienen galleta salada y les gusta la galleta dulce, coma galleta salada. Si tiene cereales y le gusta la almendra, va a comer cereales, no se mueva de su casa, con una autoridad cercana, pero fijando políticas aparte que no solamente piensan o han pensado en las definiciones de los lugares donde ellas lideran y gobiernan, sino que todas generaron acciones para afuera. ¿Sí? ¿Qué cosas hicieron? Exportaron máscaras a la Unión Europea, a las líderes de Taiwán. La líder de Finlandia generó un marco científico para ayudar a los países menos desarrollados. Entonces, no solamente es la política de cuidado de estas mujeres dentro de sus líneas, sino también la posibilidad de mirar hacia afuera, y yo creo que eso, bueno, es una característica interesante para mirar y para ayudarnos los marcos más íntimos, y bueno, cómo hemos actuado cada uno de nosotros en ese contexto. Hace poco teníamos un plenario docente muy grande en la universidad, y yo les comento a mis docentes, o les transmito, el orgullo
de que esa comunidad de 1.200 docentes habían podido surfear estos meses este contexto de adecuación ante la no presencialidad, la adecuación ante la angustia de los alumnos, la adecuación ante la enfermedad. Y un profesor varón me dijo, rectora, ¿qué le parece si empezamos a dejar de hablar del surfeo, que es superficial y que es zafar? Vieron que el surfeo es zafar, como zafo arriba de la ola, y empezamos a hablar de bucear la pandemia. ¿Qué era lo que él quería decir con dejar de surfear, irnos a bucear la pandemia? Ir a trabajar sobre las cuestiones estructurales que esta pandemia nos trae. Y a mí me parece una metáfora maravillosa, porque de alguna manera, en todos los sectores y en todas las actividades que nosotros representamos, esta pandemia nos ha llevado o nos ha obligado aceleradamente a ser más red y a tener menos caretas. Hay más espacio de colaboración, de reacción temprana, de entender al otro desde un lugar mucho más, yo diría, genuino, mucho más parejo, porque nos hemos dado cuenta que todos somos vulnerables ante un bicho que nos puede llevar a la muerte. Y ahí esa igualación es impresionante. Entonces, uno liderando una organización también vive como persona y como ser humano que está, digamos, impactado por las modificaciones de este contexto de esta pandemia, un montón de emociones, tiene que ser extremadamente resiliente para pararse todas las mañanas y poder liderar comunidades de 100.000 personas y estar entero, pero uno no se siente solo, porque las definiciones que está tomando son definiciones de sustentabilidad muchas veces, pero también de cuidado en un contexto total de incertidumbre, donde yo creo que lo que más está sirviendo es el sentido común, porque todo lo demás está en jaque. Entonces, me parece que No hay recetas, digamos. no hay recetas. No hay recetas y hay que estar, bueno, muy atento a esos colectivos que uno lidera, a uno mismo también, y entender cuáles son las bases que estamos construyendo del futuro. A mí me gustó mucho escucharla, Carolina, en esa visión de la Argentina, en esa visión del mundo. La verdad es que los que lideramos todo el tiempo estamos parados sobre la esperanza. Un líder mira hacia adelante, muestra el camino o ayuda a construir el camino. Entonces, si nosotros como líderes de nuestras instituciones, cada uno de ustedes que están escuchando, como líderes de sus familias, como líderes en sus grupos de amigos, como líderes en sus trabajos, perdemos la esperanza, es muy dramático. Entonces no nos podemos permitir perder la esperanza de lo que esperemos, porque de nuestra esperanza se cuelgan muchas otras esperanzas. Y yo creo que ahí se resume una gran responsabilidad de este momento, en donde posiblemente haya otro despertar de conciencia, posiblemente todas las diferencias se vean mucho más marcadas, como con una lupa, posiblemente en muchos momentos no sepamos por dónde comenzar porque el mundo pareciera que está roto, pero nos encontramos en una sintonía, en una frecuencia donde podemos hablar más abiertamente, donde nos necesitamos, donde nos tenemos que declarar qué nos ofrecemos los unos a los otros y qué nos pedimos los unos a los otros, y creo que eso sí es un buen augurio, ¿sí? Un buen augurio para todas las diferencias, inclusive las diferencias de género. ¿Y cómo lo ven, Caro, y cómo ven un poco este tema, Lili, en relación a lo que comentaba Belén? Yo voy a hacer un comentario corto, que es el siguiente. Un poco para hacer un contrapunto con lo que dijo María Belén, pero un contrapunto lindo, digamos, no de pelea ni de dicotomía. Yo creo que las líderes mujeres que hemos visto reaccionando públicamente y liderando en estos países y también en ciertas empresas y demás, a mí me gusta plantear esta idea de que, dadas las circunstancias en las cuales las mujeres hemos tenido que desarrollarnos en los últimos años, la realidad es que llegan mujeres muy extraordinarias a las posiciones de poder y de liderazgo. Eso es una realidad. Yo siento que
que tenemos que demostrar 4 veces lo que demuestra cualquier varón para tener una posición de liderazgo. Y son mujeres realmente muy extraordinarias. Y yo quiero creer, y esto es algo que no lo digo yo, y lo aprendí de una feminista que adoro, que se llama Silvia Lospenato, que es una diputada, y ella una vuelta charlando me dijo algo que fue muy sabio, y me dijo, la igualdad la vamos a conseguir el día que lleguen mujeres ordinarias a sentarse a la mesa de los hombres ordinarios. Y esa frase de Silvia... Y que no tengan que explicar tanto qué las hizo sentarse ahí. ¿Viste que esa visión de la mujer ordinaria y no la extraordinaria es lo que tiene que triunfar, porque en realidad, y no hay ningún problema con el hombre ordinario, somos finalmente seres humanos y no tenés que ser el Messi de lo que sea para llegar. Y hoy a la mujer se le pide ser la Messi de lo que sea en cada uno de los ámbitos, y eso no está bueno. Entonces, me parece que capaz estas líderes, además de tener una vocación por lo humanista y demás, son extraordinarias, son mujeres extraordinarias, o sea, son de toda la cancha, son Messis. Y está bárbaro, pero necesitamos que lleguen también el que está apoyando en el banco, todos son buenos en un equipo, y hoy de las mujeres no llegan todas. Entonces me parece que tenemos que apuntarle un poquito ahí, a empezar a bajarle la vara un poco a la mujer, para que todas podamos llegar, y no solo las que son maravillosas y extraordinarias. Bueno, en eso lo que decís, Carito, y retomando también lo de Belén, Leta Honfinger, que es una socióloga que escribió para el New York Times y demás, sacó en abril ese análisis de estas 7 países que eran los que en ese momento menos tasa tenían de mortandad, y lo asociaba, porque mirá lo loco, me lo acuerdo por los números, son 7 países liderados por mujeres, y las mujeres que lideran países es solo el 7%. Entonces tiene que ver con esto que dice Carito, de que las que llegan en realidad terminan siendo, o llegan ahí por estas cuestiones más extraordinarias, y que ahora uno lo ve en la discusión del tema de cupo en los directorios, que dice, bueno, pero ¿están las mujeres capacitadas? Y yo me pregunto, vos mismo decías, Lili, de los directorios, todos los directorios que hemos vivido y que hemos ido a sentarnos, ¿eran todos brillantes? ¿Eran todos Messi? La verdad que, viste, entonces, pero además de ser mujer, tenés que ser, un talento en particular para poder estar ahí, que ya lo tenés, el haber tenido ese camino de superación, como contaba mismo Lili, de la situación en que vivió y el apoyo de esas mujeres que pueden haber sido anónimas y pueden haber sido, tenido situaciones de mucha desventaja, pero una fuerza de apoyar a que la hija o la nieta no vivan eso o puedan tener otra oportunidad, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos en mi área y lo que me tocó a mí, sí, es exactamente como dicen las chicas, uno tiene que demostrar, redoblar, volver a demostrar, seguir demostrando, aún cuando tenés la posición, aunque sea por años, la demostración, la toma de examen es constante. Yo creo que también lo hacemos nosotras con nosotras mismas, porque lo tenemos tan mentalizado que nos estamos tomando examen a nosotras mismas. O sea, yo llega un momento que digo, yo no tengo más ideas, se me terminaron las ideas, o sea, yo a mí misma me castigo porque no tengo más ideas, o porque tal cosa no la resolví como podría haberlo hecho mejor. Entonces yo creo que hay una autoexigencia y un poder de resiliencia que a lo mejor al varón no se le exige y ellos tampoco se lo exigen. Se dan media vuelta y se van. O sea, yo podría contar las anécdotas de 30 años de cosas que voy a decir, pero ¿quién se aguanta 3 de esas? Y bueno, vos decís, ahora está en esa posición y dice, bueno, mirá, fue gerente, qué sé yo, qué buena posición para una mujer, bla. Pero ahí hay un camino ahí de resistir situaciones, y no hablo de situaciones que tengan que ver con cosas raras, estoy hablando de trabajo puro, o de no valoración de tu trabajo, o de, bueno, llegan a vos cuando ya no quedó ninguno de los varones. De hecho, mi última función, o sea, cuando me la dan como, bueno,
no estaba el que tenía que estar, entonces estás vos, bueno, dale, hacelo vos, o sea, la verdad que no ha sido muy generoso el mundo. Después uno se acomoda y se pone el saco que a lo mejor no te lo querían dar, pero como no estaba el otro te lo dieron. Y te olvidás de eso, porque si no vivirías como sufriendo. Viste que somos más sufriditas para el amor también. Entonces, en esto, este es un poco así. Y es bien interesante. No sé si Ivana me está escuchando, no sé si se sumó ya Silvia. Sí, estoy acá. Hola, bueno, Laura. Porque no sé, a ver, no estoy viendo el chat y no me van mandando Ivana por el WhatsApp, pero no sabía si habías entrado, así Sí. que bueno. Sí. Hola. Hola, Sil. Bueno, muchas gracias por sumarte. Y nada, y no sé qué llegaste a escuchar de lo que veníamos hablando, pero la idea es primero que puedas contar Escuché. que puedas contar un poco acerca de vos y de tu historia, que estuvieron muy generosamente las tres compartiendo, y después también tu experiencia de cómo ves en este momento lo que es el proceso de toma de decisiones, y en un sector tan caliente como le pasó en su momento y todavía le está pasando a los bancos. Tal cual. Bueno, primero, gracias. La verdad que un lujo participar de este panel. Pido disculpas por llegar tarde, estaba en otra reunión que no pude mover. Lo primero es contarles un poquito cuál es mi background, ¿no? Yo ahora soy la responsable de la banca retail y de empresas en el Banco Santander, pero en realidad no vengo del mundo financiero, y eso es lo más loco. Yo estudié tecnología hace 30 años, así que imagínense, una mujer que estudiara tecnología ya era algo raro, y estudié tecnología por esta cosa que tenemos un poco las mujeres también de querer transformar el mundo, ¿no? Cuando uno encima es adolescente, tiene esta cosa de superhéroe, y bueno, a eso se sumó que empezaba la tecnología, sus primeras armas, y en realidad no lo tenía tan claro como lo tengo ahora, pero yo pensé, el mundo pasa por acá. La tecnología es un ecualizador de oportunidades y va a servir para, de alguna forma, democratizar el acceso a una vida mejor. Ahora lo puedo expresar un poco mejor, en ese momento eran sentimientos, papá y mamá no lo entendieron tan así, de hecho me boicotearon bastante, pero yo estudié tecnología para eso, para ayudar a transformar el mundo. Y me especialicé en eso, digamos, amo los procesos de transformación de las compañías. Trabajé muchos años en consultoría, después, bueno, lideré proyectos comerciales, digamos, y mi expertise es como muy específico, ayudo a transitar el momento Kodak a las compañías. Y bueno, uno sabe, el momento Kodak de las compañías es un momento doloroso, porque es un momento de cambio, de crecimiento, y bueno, cuando uno crece duele, eso es sabido. Entonces, de vuelta, es un nicho muy específico, es un know-how muy específico, pero yo no sé si soy exitosa o no, la verdad que no lo sé. Lo único que sé es que amo mi trabajo, amo hacer esto, y si hay algo que siempre traté de hacer es ponerle pasión y mi huella, mi impronta a todo lo que haga. Y esto va desde servir un café, mandar un mail felicitando a alguien, o manejar, no sé, el área comercial del banco más grande de Argentina. Eso es lo importante, y eso es lo que nos caracteriza, y yo creo que en esta cosa de ser mujeres, yo no soy feminista, aclaro, yo creo en la equidad, yo creo en la diversidad, ¿sí? No sé si está bien o está mal, por lo menos es lo que yo creo. Yo creo en ayudar a otras mujeres, no a romper el techo de cristal, yo creo que hay que ayudar a salir del suelo pegajoso, ¿no? El suelo pegajoso es lo que nos impide creérnosla, decir, che, yo puedo. Y no pasa, como decían antes, súper de acuerdo, en ser extraordinarias. Yo les aseguro, no sé si hablo por mí,
yo no soy extraordinaria ni mucho menos, yo sé que le pongo pasión, que le pongo mucha garra, y que creo en la igualdad de oportunidades, ¿sí? Y creo en la libre elección. Si querés tener hijos y formar una familia, lo tenés que hacer y lo podés hacer, y podés hacer una carrera, no es ¿sí? Y si no querés tener hijos, me parece perfecto y no los tengas, pero tiene que ser una elección, no tiene que ser algo impuesto o algo socialmente visto bien. Yo tengo una anécdota que la cuento porque me marcó en esta cosa. Yo, nada, desde el puesto que esté siempre trato de esto, de ayudar a otras mujeres a que se animen del suelo pegajoso y que se animen a romper estereotipos. Y una vez me pasó que una amiga me llama y me dice, che, gorda, mirá, una directiva muy importante de una empresa, y se pusimos un retiro voluntario, y todas las que se anotaron son mujeres. Y nada, dice, me quiero matar, no quiero que se vayan las mujeres. Digamos, sí o sí tengo que reducir la planta, pero... y entonces me dice, venite a dar una charla, y le damos la charla juntas, ¿no? Y entonces empezamos a preguntar, bueno, reunimos a todas las que habían pedido el retiro voluntario, che, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué? No, porque tengo los chicos chiquitos, porque mi marido me dice que cambio la plata, porque mi suegra, porque el mandato, porque mis hijos me necesitan, porque mi marido me dice que él me va a sostener y que no importa que no tenga hijos y que no hace falta trabajar. Bueno, tuvimos 2 horas hablándoles. El mayor fracaso de mi vida. No pudimos convencer a una sola que se quedara, ¿no? Mandatos. Y le decíamos, pero mira, los chicos crecen, tu marido es pero no sé si va a seguir siendo tu marido. La vida pasa y vos te vas a quedar dentro de tu casa y no vas a tener conversaciones ricas y no te vas a ver bien, y que sea una elección, no porque otros te lo impongan. Nada, fracaso total. Y ahí me prometí, vamos a ayudar a que todas salgan de esa situación. De vuelta, si querés ser la mejor ama de casa, pero lo querés ser, sélo. Pero porque vos querés, no porque alguien te lo imponga, ¿sí? O por porque culpa. No hay nada. Por culpa, que es una o manera... por la culpa. Ni hablar de la culpa, ni hablemos de la culpa. Pero somos distintas, somos divinas, y no hace falta ser extraordinaria, hace falta ser ordinaria. Me encantó esa frase, hace falta ser ordinaria, pero con igualdad de oportunidades, ¿no? Así que, bueno, nada, hasta acá les conté un poquito mi historia. Todo eso que dijiste tiene que ver con el feminismo. El feminismo bien entendido, como está definido en los organismos internacionales, es esto, la igualdad de oportunidades. No es si somos iguales o diferentes, sino es aceptar la diversidad y que cada uno tenga la posibilidad de ser quien quiere ser. Así que... Exactamente. ¿Viste? Has descubierto que eras una gran feminista, sí. No, a propósito de lo que decía Silvia, respecto de, yo también pienso que si una mujer, que hay miles, y esas no las contamos, pero están, deciden quedarse a criar hijos, a tener su familia, porque tiene mandato o porque tiene ganas, yo lo súper respeto, pero tengo un ejemplo en la familia, tengo una hermana que tiene 8 hijos, que ya están grandes, y a los 50 años, sin ninguna experiencia previa, sin nada en la vida, tuvo que salir a trabajar, porque además se divorció. Y tuvo su primer trabajo, ahora hace 3 años que está trabajando, y es tan feliz con su primer trabajo, pero tan feliz, y no sé, yo siempre pienso, a lo mejor hace 20 años atrás hubiese sido mejor y hubiese crecido, pero a ella le tocó, para lo cual necesitamos un mundo, y empresas, y que den trabajo a personas que no tienen experiencia a pesar de tener 50, 48, 45, porque siempre es posible volver a empezar. Necesitamos que mujeres que no pudieron empezar cuando tenían 20 años, a lo mejor tengan oportunidades. Hay muchos trabajos y muchas tareas y muchas cosas con las que se sienten hiper felices, realizadas, no son grandes cargos ni demás, pero de no tener nada, a tener su propio ingreso, a mí me sigue pareciendo que la independencia económica es la más importante.
Esto que decís es súper importante, Lili. Un ejemplo, perdón, sí, digo un solo comentario con esto. no, perdón. Porque que tiene Sí, que ver sí. con Santander, el que lo nombramos en el encuentro anterior. Santander en España, de hecho, tiene un programa y una iniciativa para las mujeres de esa edad que han quedado fuera del mercado de trabajo, porque muchas veces sienten que ha sido su elección, pero en realidad porque no han tenido ese proceso consciente que decía Silvia de sentarte, pensar todo lo que implica, o atreverte a ir contra la culpa y contra los mandatos. Y entonces está tomando ese target lo digo porque, digamos, no es una publicidad del banco, es una acción concreta. No. No, pero Están realizando les para cuento un caso insertar que... ese target de mujeres, ¿no? Perdón, no, les cuento un caso acá concreto, miren, en una provincia en Chaco, de un día para otro, ANSES nos dio 8.000 jubilados y para que nada, pagáramos la jubilación, que se yo, en el banco, y la verdad que no teníamos ni siquiera el layout físico para atenderlos. La única forma de atenderlos era enseñarles a usar los ATMs. Y claro, lo primero fue poner a un par de empleados de la sucursal a enseñarles a los jubilados, y no había fit, no había química. Y entonces ahí se nos ocurrió, ¿qué pasa si ponemos a una jubilada? No, chicas, no les puedo explicar. Una jubilada recanchera, tiene 71 años, no sé, creo que es la reina de Chaco, no sabe lo que es. Bueno, a ver, 8.000 jubilados en 4 meses. Se puso ahí, al lado de los ATM, no solamente les enseñó a usar los ATM, sino que se hizo amiga de todos, organizó como un grupo de jubilados, como un club de jubilados y demás, y peer-to-peer, ¿no? Y de vuelta, ahí no había alguien de 20 años, había alguien de 71 años con una actitud, y nunca había trabajado esta señora. Entonces, nada, yo creo que se puede, como decía Lili recién, en cualquier momento de la vida. Sí, pero no, es una súper linda experiencia. Estaba viendo la hora, se nos pasó volando. Antes del cierre, quería ver si había alguna pregunta, eso Ivana, que quieras marcar como para, o vos Belén, que estabas leyendo el chat, que yo no lo estoy pudiendo ver. Si hay alguna cuestión a retomar, y después lo que les voy a pedir es que cada una diga una pequeña reflexión como para ir cerrando y con la idea de volverlas a invitar, porque me parece que da para seguir trabajando estos temas. Hay una pregunta, hay varias preguntas y comentarios muy interesantes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este tiempo. Yo creo que nos honran, a Silvia, a Caro, a Lili, a Laura, porque, bueno, sabemos que si algo escaso en estos momentos es el tiempo y uno decide a dónde ponerlo. Yo admiro muchísimo a la gente que, bueno, que se siente motivada por escuchar a otros y me parece extremadamente valioso y les agradezco muy mucho. Entonces voy a rescatar una pregunta que hicieron hace un rato, que me parece muy valiosa para quienes somos y lo que estamos haciendo en este momento. Dicen, bueno, ustedes en las organizaciones que lideran y que representan, ¿a qué se están comprometiendo? ¿Qué cosas están haciendo después de reconocer la desigualdad en torno a la equidad? Yo quisiera cerrar con una reflexión aquí, con un compromiso. Me parece que más allá de todo lo que hemos compartido, de las historias individuales y cómo resuenan esas historias en lo colectivo, creo que cuando tenemos un diagnóstico compartido y cuando reconocemos en este caso la desigualdad y la necesidad de la equidad, el compromiso, por lo menos mío y de mi institución, es duplicar el esfuerzo e influir en otros activamente. Y eso implica políticas, contenidos, ayudar a quienes toman decisión con proyectos, hablar fuerte, porque muchas veces, por respetar la institución, porque represento a, porque dentro de esa institución hay muchos colectivos y miradas diferentes, perdemos un poco de fuerza en esa capacidad de acción y en ese lugar que ocupamos. Entonces, poder construir con más confianza en nuestros criterios, en nuestro sentido común, y
multiplicar e inspirar desde lo chiquito. Me encantó, Caro, la reflexión que hacías después de que yo hablaba de estas líderes y cuando hablaste de las mujeres, de estas mujeres que seguimos rescatando como extraordinarias, y esta metáfora tan linda de que en el momento que las mujeres ordinarias estén con hombres ordinarios sentados en un mismo directorio o trabajando en las fuerzas de seguridad como nos planteaban recién, habremos logrado esa equidad, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que sentir como seres humanos valiosos, más allá de lo ordinario, lo extraordinario, y una trama cultural se la rompe o se la cambia cuando muchos eslabones de esa trama actúan exponencialmente hacia un sentido. Entonces, ninguna de la labor que cada una de nosotros hacemos en nuestro chat de amigos, en nuestras conversaciones con hombres y mujeres cuando nos juntamos los fines de semana, bueno, ahora hace mucho tiempo que nadie se junta con nadie, en nuestra casa, educando a nuestros hijos, educando a nuestras hijas, es inocuo, todo suma. Y en ese punto yo me voy a permitir despedirme simbólicamente de ustedes, porque quedo a disposición, agradeciendo a alguien que a mí me ha ayudado mucho en estas reflexiones, en esta búsqueda, que es Sofi, que es mi hija de 16 años, que recién le dije, nunca me escuchas, y me dijo, entro 10 minutos, así que debe estar ahí dando vuelta, pero le quiero reconocer no solo porque está ahí, sino porque ha sido una fuente de reflexión y de inspiración, y es una fuente de reflexión y de inspiración para mí, así que gracias, Sofi, y mi compromiso de seguir construyendo equidad. Y ya desde niña tenía eso, desde muy niña. Sí. Lili, Caro, Sil, no sé quién quiere continuar, cada una para poder compartir esa reflexión. Voy yo si quieren, muy breve lo mío, agradecer nuevamente a la universidad por esta oportunidad, agradecer a las más de 130, 140 personas que se conectaron y se quedaron. Me encantó el espíritu federal de la convocatoria, varias fueron poniendo que venían de distintos puntos del país, y me parece importante reconocer también a los varones que estuvieron presentes en esta conversación, y como reflexión dejar esta idea de que el feminismo también se construye a partir de cambiar, digamos, de construir nuevas masculinidades. Creo que el varón también se tiene que dar la posibilidad en este debate de construirse capaz desde un lugar menos de proveeduría y más de cuidado, ¿no? Que creo que tiene que haber ahí como un switch en donde las mujeres no estamos solo para el cuidado y los hombres solo para la proveeduría, sino que los dos podemos compatibilizar esas dos cosas. Así que me parece que como la reflexión es esa, sigamos transmitiendo este mensaje, mujeres y varones, hacemos juntos este cambio, y nosotras, las que somos madres, también influenciando, porque el cambio cultural viene también por los estereotipos y los sesgos, y lo que hacemos con nuestros hijos y hijas también es muy importante, ¿no? Aunque a veces ellos nos están enseñando a nosotras, no sé si les pasa, digo, a mí como madre muchas veces son ellos los que me ayudan a deconstruirme más fácil. El otro día mi hijo agarró un barbijo que tenía flores, que era mío, y yo lo miré y le dije, ¿vas a ir con eso a la calle? Y él me dijo, ¿yo no puedo usar flores? Listo, ya está. Creo que con eso ya demostró todo. Me llamo feminista, pero después digo cosas que son barbaridades. Así que creo que todos tenemos que aprender, y está bueno seguir fomentando estos espacios de charla, de construcción. Les agradezco muchísimo, lo disfruté mucho, y disfruté mucho escuchándolas, a María Belén, a Lilia, a Silvia, que se unió ahí al final. Muy valiosos sus comentarios también. Muchas gracias. No, gracias a vos, Caro. Sil. Mira, a ver, yo un poco la reflexión es... Ay, perdón, ¿se escucha? Sí, no, sí, dale. Ah, perfecto. No, a ver, la reflexión es que cada una de su lugar tiene que hacer, o empujar para... un poco preguntaba Lili qué estábamos haciendo nosotras, y lo que estamos haciendo es inclusión financiera, ¿no? Yo creo que la inclusión financiera ayuda a la independencia económica, porque la independencia económica es súper importante. La independencia económica ayuda a prevenir violencia doméstica, ayuda a prevenir vulnerabilidad en los hogares, precariedad. Entonces, bueno, nada, el año pasado arrancamos, y Laura nos ayudó también, un proceso de inclusión financiera donde capacitamos más de 8.000 mujeres de todo, de cómo exportar, cómo hacer marketing digital,
cómo hacer presentaciones efectivas o cómo registrar una marca nueva. Inclusión financiera, ¿no? Cada una de su lugar, de vuelta, lo mío es inclusión financiera, pero cada una de su lugar puede aportar un granito a la diversidad. ¿Y vos, Lili? Bueno, yo antes que nada agradecer por la convocatoria, a vos, a la universidad, y a las mujeres y a los que nos están escuchando, a los varones, porque hay también varones, que han dedicado este tiempo para nosotras. Es como mucho, pero bueno, estoy agradecida. Y por supuesto siempre pienso que el lugar más chiquito donde podemos arrancar todo es nuestra propia familia, nuestro propio círculo, los lugares en donde nos movemos. Si arrancamos desde ahí, la cosa mejora. Y también las relaciones nuestras como mujeres, con el mundo que va a ser nuestras parejas, que eso sea también parte de este trabajo que tenemos que hacer para mejorar, porque de lo que hablaba recién Carolina es de esto de emparejarse para todo, y eso hace que la cosa sea distinta, que los hijos, que los jóvenes, que todos crezcan. Así que, bueno, dispuesta a colaborar y que con las experiencias de todas nosotras, otras puedan mejorar sus vidas también. Bueno, y yo agradecerles a cada una de ustedes porque son mujeres en su simpleza y en esto de ser, de mostrarse sin caretas, son mujeres extraordinarias, cada una en lo mágico que cada una tiene, y me parece muy importante como rescatar esto, que la agenda de género no es una agenda de las mujeres para las mujeres, es una agenda de todos, y que implica construir un mundo que no deje a nadie afuera ni a nadie atrás, donde cada uno tenga la oportunidad de tomar decisiones más allá de los mandatos, más allá de las culpas, de ser quien quiere ser, que de eso se trata. Así que en cada una y en esa semillita del feminismo, que muchas veces está mal entendido, se cree que es como una lucha contra los... o muchas lo viven como una lucha contra los varones, cosa que nada más lejos del espíritu del feminismo. En realidad es pensar lo que decía, regalarles que cada uno viva lo que decía la frase de Simone de Beauvoir, que es una de las referentes, y que decía: yo acepté la gran aventura de ser yo. Y es eso, que cada uno pueda aceptar la gran aventura de ser quien quiere ser, que de eso se trata. Así que las esperamos en el próximo encuentro del ciclo, y gracias a todos por sumarse y por haber participado de este encuentro. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Chao a Gracias, todos. chicas.